Bienvenidos amigos de Chéveres Dogs y de la canofilia en general a un nuevo encuentro de seminarios online, la sección formativa que te gusta y te mantiene activo en este entorno canófilo y en el cual el día de hoy se lo dedicaremos a la raza Yorkshire Terrier. Y para eso haremos conexión desde ya directamente con Colombia para poder conversar y contar con la señora Clara Inés Pulido, reconocida criadora, médica veterinaria con maestría en ciencias veterinarias enfocada en la reproducción canina. Y además de esto es una conocida juez internacional para todas las razas de la Asociación Club Canino Colombiano y de la Federación Cinológica Internacional. Además destacada por muchos por la raza Beagle, pero donde también es apasionada de los Terrier, entre otras razas de la cual es propietaria y criadora, como la raza que tendremos el día de hoy, el Yorkshire Terrier. Para llevar esto adelante, como siempre digo, contaremos nuevamente con el amigo Carlos Trejo y con mi persona, Nelson Vergara. Así que desde ya te saludo, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparas para esta jornada de Terrier del día de hoy? Saludos, Nelson, aquí frotándome las manos. El Yorkshire Terrier, una raza muy querida por toda la afición a la canofilia. Es una raza que todos los niños y adultos quieren tener en su casa. Quizás puede ser precisamente por ese tema de que ese tamañito que tienen los hace muy queridos por los niños. Es un perro muy llamativo, unos colores realmente muy interesantes que justamente ese pelaje sedoso y liso hace que la gente los busque y los quiera. Vemos normalmente la gente andando con su Yorkie, como coloquialmente se les llama. Van a todos lados, al parque, al mercado, a hacer cualquier diligencia y andan con su Yorkie aquí muy cerquita de ellos. En verdad, queremos tener hoy un conversatorio muy interesante aquí con respecto a la raza Yorkshire Terrier, y desde ya nos preparamos pues para que nuestra amiga Clara Inés Pulido nos hable de esta raza con todos los conocimientos que ella tiene y que seguramente va a ser del agrado de todo el mundo. Así que pues, sin más preámbulos, les presentamos a Clara Inés Pulido. Saludos, Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos y Nelson. Muchas gracias por esta invitación. Muy queridos tenerme en cuenta. Pues es una de las razas que manejo ya desde hace algún tiempo y ahí voy haciendo incursión en ella. Es, como tú dices, Carlos, una raza muy fácil de tener por su tamaño y muy bonita porque para el hecho del grooming que lleva, los moñitos que se les hacen a los perritos y el hecho de tenerlos que peinar frecuentemente es algo que normalmente a las señoras y a las niñas les gusta mucho, entonces es uno como de los atractivos que tiene. Las niñas quieren tener su perrito para poderle hacer sus moñitos y ahora con todas estas cosas modernas de carritos estilo bebé para perritos, entonces facilita el transporte y además lo hace como vistoso a la vista de todo el mundo. Entonces, pues las personas aman llevar su perrito en su carrito y como es fácil, manejable, es una raza que ha tenido mucha acogida en los últimos años. Sí, bueno, precisamente y justamente ese tema. Sin embargo, entendemos pues que el Yorkie, como ya dijimos, es mucho más que eso. Y actualmente también los tiempos que vivimos, donde mucha gente vive en apartamentos y quizás la tenencia de un perro de mayor tamaño es un poco complicado. Tener un Yorkie es una raza que se amolda pues a los requerimientos actuales, ¿no? Y bueno, aquí estamos precisamente para oír
todo lo que tú tengas que decirnos de esta raza tan maravillosa y tan querida y tan buscada por la gente. Entonces, adelante, Clara. Sí, hice una pequeña presentación con unos pequeños parámetros sobre las características que tiene la raza en la FCI. Entonces, pues, si quieres, vamos avanzando sobre ella. Los micrófonos y las pantallas son todas tuyas, Clara. Iniciemos. Bueno, a ver. Dentro de la FCI está considerada como una raza en el grupo Terriers de origen inglés y está en la sección 4 donde dice que están los Terriers de compañía. Es importante tener en cuenta que este perrito tiene un fuerte instinto a la caza y tiene como ancestros el Terrier negro fuego inglés y el maltés. Entonces, pues digamos que por eso su similitud y su pelo sedoso y su similitud en tamaño con el maltés. Son perritos muy simpáticos porque siendo pequeños tienen un temperamento, ellos son intrépidos y pues de hecho su función es la caza de ratas y lo utilizaban los ingleses para llevarlos en los barcos y que cazaran las ratas dentro de los barcos. Entonces, pues son como las características básicas en temperamento de esta raza tan querida por muchos de nosotros. Es una raza difícil de criar. ¿Y por qué es difícil de criar? Porque tiene componentes bien precisos dentro de su estándar que no son tan fáciles de tener todos juntos, como son tamaño. El estándar dice que no deben superar los 3.2 kilogramos de peso y bueno, esto es una de las cosas, en una sola camada uno puede encontrar perros por debajo de este peso, pero también 1 kilo o kilo y medio por encima, siendo los papás, habiendo estado los papás dentro de su estándar entre los 2 kilos y medio y 3.2 kilos. La estructura, que es algo importantísimo en todas las razas. En esta raza, pues es todavía más importante porque por ser perritos tan pequeños, si no están muy bien balanceados, pues no van a lograr poder tener el desplazamiento adecuado. Adicionalmente, con pelo largo, pues igual, si ellos tienen problemas de patela, si tienen problemas de malas angulaciones, en el mismo pelo se enredan y no van a poder avanzar bien. El temperamento, es algo muy importante y también un punto importante para tener en cuenta en la selección, perdón, se me pasó, para tener en cuenta en la selección, porque como son chiquitos y tienden a ser un poco frágiles por su tamaño, pues las personas tienden también a consentirlos mucho y eso es increíble, pero eso suele dañar el temperamento. También el hecho de ser pequeños y cuando están en criaderos con razas de otro tipo y de otros tamaños, pues aunque ellos tienen que tener una tenacidad y deben enfrentarse a su presa que es el ratón y de hecho a otros perros, pues también son fácilmente intimidados por el tamaño de otros ejemplares. Entonces, digamos que el temperamento es algo también especial para manejar dentro de la raza. La textura del pelo. Existen diferentes texturas de pelo y el Yorkie las puede tener casi que todas a excepción del pelo alambre, porque puede tener el pelo algodonoso, puede tener el pelo ensortijado, puede tener el pelo de diferentes formas y el estándar es claro en que solamente es válido el pelo tipo seda, liso y con movimiento. Entonces, como el Yorkie viene, como dije anteriormente, del Terrier negro inglés y del maltés, entonces pues tienen sus ancestros ese gen que lo hace un poco ensortijado, que le da diferentes tonalidades en el color y
y que lo hace en algunos casos también que no sea del todo sedoso. Entonces, en cuanto a la selección y poder tener un ejemplar que cumpla con la gran mayoría de los estándares de la raza, hay que hacer gran trabajo porque hay muchos componentes que hacen difícil este tema. Como también manejo la raza Beagle, hago comparación, por ejemplo, en este aspecto con el Beagle. En el Beagle, pues hoy en día el tamaño ya la FCI lo redujo a una gama amplia que va de 13 pulgadas a 16 pulgadas. Entonces, pues uno en una camada puede tener variedad y está dentro del estándar. Con la raza Yorkie eso no pasa, porque uno no se puede pasar de los 3.2 kilos. En cuanto a la estructura, pues todo ejemplar de cualquier raza y especie tiene que tener una buena estructura para que pueda cumplir su función, se pueda desplazar fácilmente y pueda en estado natural adquirir su alimentación fácil y movilizarse fácilmente. Digamos que ese es como el único punto que comparten todas las razas. En temperamento, como lo dije anteriormente, es muy fácil que se dañe el temperamento del Yorkie por su mismo tamaño cuando está o en ambientes donde lo consienten mucho o en criaderos donde hay perros que lógicamente la gran mayoría van a ser de 3 y 4 veces el tamaño del Yorkie. La textura del pelo, el estándar solamente habla de pelo liso, sedoso y con movimiento. Por ejemplo, en un Beagle uno no tiene ningún problema con la textura del pelo. Todos los Beagle tienen el mismo tipo de pelo. Unos tienen un poco más largo el pelo que otros, pero todo está dentro del estándar. Y con el color del Yorkie es complejo porque igual, como viene del Terrier negro, hay perros que tienden a no tener ese negro acero que pide el estándar o son muy claros. Cuestión que en otras razas, digamos que los colores son más sólidos y no tiene uno tanto problema para poder seleccionar, o por lo menos no los encuentra tanto en una misma camada. Acá tengo, por ejemplo, un ejemplo de lo que es una terrible textura de pelo y un terrible color. Y es un Yorkie, que está más o menos en el tamaño, pero pues miremos acá cómo tiene estas manchas negras que no deben ser. Se nota que este pelo es muy oscuro. Acá esto, el acero no lo ve uno, sino muy diluido por acá en este sector. Y adicionalmente ve uno que el pelo es, yo le digo coloquialmente como spongy, como esponjoso, como, como si fuera, es algodonoso. Lo ve uno como con un volumen extra, no cae fácil, no es liso y sedoso y tiene algo de rizado. Acá vemos otras imágenes de Yorkies donde podemos apreciar el pelo y entonces puede ver uno la diferencia ya cuando el pelo sí es sedoso y cuando está en la mitad entre sedoso y algodonoso. Entonces hay mucha variedad en el tipo de pelo, en los tamaños y la selección no es tan sencilla por esta gran variedad que encuentra uno en una misma camada, siendo pues lógicamente hijos de perros que han cumplido con los estándares de la raza. Acá vemos uno todavía más sedoso, mucho mejor en el estándar, un tipo de pelo y un color que es el adecuado. Acá vemos una perrita, pero esta entonces ya es, en mi modesto pensar, muy pequeña. Entonces, por eso decía yo que es una raza un poco difícil de criar, porque tiene muchas variaciones dentro de la misma que hace que la selección no sea tan sencilla. Acá vemos otras imágenes. Entonces, cuando están pequeños, uno pues empieza a observar un color y este color cambia muchísimo a lo largo del desarrollo del ejemplar. Entonces, son tantos como parámetros que hacen difícil que la selección se haga fácil o que pueda uno encontrar ejemplares bien cercanos al estándar de manera fácil. La crianza.
Yo creo que lo único relativamente fácil son las montas, porque los perros generalmente montan a sus hembras. Y los partos, porque las perritas son, todos los terrier en general son muy buenos padres, tienen hasta la costumbre de regurgitar el alimento cuando ya los cachorritos están más grandes para que ellos empiecen a comer concentrado. Y generalmente son de parto normal, no necesitan cesárea. Pero en los cruces hay que tener mucho cuidado porque no es una raza que soporte mucho el inbreeding o los cruces en línea, porque para poder fijar características, esas son pasos muy importantes a tener en cuenta dentro de la crianza. Cuándo y cómo se deben hacer line breedings o inbreedings para poder determinar una característica buena que uno determinó en un ejemplar. Pero en mi experiencia, que he manejado varias razas, he notado que con los Yorkies tiene uno que tener mucha cautela con estos cruzamientos, porque se producen problemas congénitos, pues que van a ir en contra de la crianza y de la selección. Es muy fácil encontrar paladares hendidos, es muy fácil encontrar, aquí tengo unas fotos de cachorros con anasarca, cuando ha tratado uno de hacer por algún motivo un cruce con algún tipo de consanguinidad. Entonces, digamos que todo esto va dirigido a que definitivamente no es fácil criar esta raza por estas mismas razones que he expuesto anteriormente. Acá tenemos diferentes tamaños en cachorros y entonces podemos ver cómo va cambiando el color desde pequeñitos, que son bien negros con poquito amarillo, y se van poniendo luego más amarillos y empieza a salir el gris y se empieza a notar cuando el pelo sí es sedoso. Pero entonces unir calidad en pelo, color en pelo, estructura, que tengan esta línea superior, por ejemplo, como la de este cachorro, que es muy buena, buena angulación. Adicionalmente, buen temperamento, pues son grandes características que hacen un poco difícil la selección. Y encuentra uno perros muy buenos si quiere uno hacer un retrocruce o un line breeding, y entonces encuentra que viene con estos problemas. Hace uno el retrocruce y está feliz esperando buenos cachorros y encuentra monstruos. No, no es una raza fácil de manejar. O se van los colores como este, que ahora como están de moda los colores exóticos, entonces pues para las personas que no trabajan bajo una línea directa como es el estándar de la FCI o el de la AKC o del Canadian Kennel Club, pues estos perros como los bulldog exóticos, de colores exóticos, se vuelven favorables porque los venden carísimos, pero pues como esto no es lo que buscamos los que estamos trabajando dentro del estándar que nos pide la FCI para nuestro caso en Latinoamérica, entonces un inconveniente más cuando entonces el color se vuelve así. Cachorros normalmente deben estar en este tono o este, ahí va saliendo el gris, pero si sale totalmente, les dicen gol Yorkies, pero pues descalificado ante la FCI. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a hacer selección desde bebés? Diferentes tipos de pelo. Acá, aunque está un poco escaso el pelo, pues sí es el pelo lacio y sedoso que pide el estándar. Aquí notamos que es lo que yo denomino spongy, que empieza a ser como algodonoso y da como textura de pomerania más bien. Y acá vemos exactamente lo mismo, que es ahí como una mezcla entre lo uno y lo otro. Entonces no sabe uno si sí va a ser sedoso o no va a ser sedoso. Generalmente no termina siendo sedoso. Buscando las estructuras, frentes, caras, también hay diferentes tipos, hay unas que son bien tipo terrier, con su trompita bien definida, hay otras como la perrita que mostré anteriormente. Vamos a devolvernos. Esta, con una trompita bien cortica,
más tipo toy, porque adicionalmente tenemos la influencia americana en el American Kennel Club. No está el Yorkshire Terrier dentro de los perros Terrier, está dentro de los perros de compañía, entonces pues de los perros toy, entonces tienen unas características un poco diferentes, entonces al hacerse cruces con ellos, pues se generan diferentes tipos de caras, diferentes tipos de expresiones. Acá, por ejemplo, se puede ver una expresión bastante europea y esta es una bastante americana. Continuamos. Pero lo que sí, bien sea dentro del tipo americano o del tipo europeo, que es muy importante tener, es la estructura, que básicamente consta en tener una excelente línea superior, como la de este cachorro, con sus buenas angulaciones, y el pelo sedoso, liso, y pues si le ponemos un soplador fácilmente se va a mover por lo que es sedoso. Frío al tacto y en este color, negro, azul, acero. Con la edad empiezan a aclararse cada vez más y digamos que hasta aquí vamos bien, pero este perrito más o menos debe tener unos 2 años, 3 años. Llega a los 5 años y adiós color, quedó casi que blanco. Entonces es una raza difícil, es una raza exigente. El entrenamiento, lo que les comentaba anteriormente, pues aunque ellos son fuertes y tenaces porque su función es cazar las ratas, también se pueden intimidar fácilmente hasta con la simple pisada del manejador. Son muy sensibles en el tipo de traillas que hay que ponerles, pues porque como son tan pequeñitos, entonces una tirada dura hasta los puede llegar a desnucar. Entonces todas estas cosas son parámetros importantes a tener en cuenta dentro de la raza cuando la queremos tener, desarrollar, criar. El grooming. Otra parte bien importante porque el perrito puede tener una excelente estructura y un excelente temperamento y un excelente color, pero si el pelo no está en la condición que se debe para la exposición, pues ahí hasta ahí llegó. Y mantener este pelo largo, que no se corte, que no se rompa, es bastante, es un trabajo bastante esclavizante. Hay que mantenerlo con rollitos para que no se totee el pelo, hay que estarle aplicando muchos bálsamos para que el pelo no se reviente y para que el pelo vaya creciendo y vaya dando parejo su largo y su medida. Adicionalmente ellos también a veces se rascan, se voltean y se rompen un pedacito de pelo, entonces otra vez hay que volver a comenzar a que ese pelo vuelva y crezca hasta que llegue al nivel del otro pelo. Y todo esto es con base en estar haciendo rollitos en todo el cuerpo y estar bañando y aplicando embalses y bañando y aplicando embalses para que se mantenga el pelo sedoso, largo y completo como debe ser. Acá vemos una perrita con los rollitos. Entonces todo esto es un manejo bastante dispendioso y pues que se debe hacer continuamente. Estos rollitos se deben hacer cada tercer día y soltar y volver a bañar y aceitar y volver a enrular. Y entonces a veces ellos se desesperan y van y se muerden aquí, totean todo el rollito y quedó el hueco. Entonces pues es un factor más para tener en cuenta cuando uno quiere incursionar en esta raza, porque va a tener que tener mucha paciencia para poder estar acicalando y arreglando estos perritos para que lleguen a tener el largo del pelo adecuado para que estén en óptimas condiciones para competir en un show. Entonces, después de varios meses y años de estar uno haciendo estos rollitos, empieza a lograr ver que el pelo va dando este largo. Pero, por ejemplo, acá, animalito aquí se mordió un rollito y aquí rompió la secuencia.
estos son años y acá esta perra es joven, entonces este bigote todavía está cortico, porque estos bigotes en perros ya adultos deben llegar acá casi que hasta la mano. Entonces, esto es un trabajo fuerte que hay que estar haciendo continuamente con el Yorkie para poderlos tener como la gente los quiere ver y está acostumbrada a verlos en las fotografías, en las exposiciones. Ya cuando se ha trabajado así, se puede sacar el perrito a la exposición, pues es una dicha poder obtener estos triunfos con ellos. Manejo siempre del pelo. Básicamente era lo que tenía preparado. No sé si tienen como alguna duda, pregunta especial para hacer. Creo que se fue la luz. Excelente, Clara, en verdad súper increíble, muy buena tu presentación, muy didáctica y sobre todo estas fotos que llenaron la presentación nos dio una parte muy visual de cómo entender la raza y las características esenciales para que cada quien reconozca lo que es un Yorkshire Terrier. Por lo tanto, creo que fue bien completa y bueno, para todos aquellos que están conectados ahorita y están viendo esta presentación, recuerden, visiten nuestro grupo de Facebook, nuestro canal de YouTube y no se les olvide, si tienen alguna inquietud de esta raza que quieren dejársela a nuestra ponente, la señora Clara Inés Pulido, pueden dejarla en la sección de comentarios, que con gusto ella le dará respuesta a cada una de ellas. Igualmente, no olviden dejarnos por allí mismo en la sección de comentarios al finalizar este seminario qué les pareció como tal el encuentro del día de hoy dedicado a la raza Yorkshire. Pero para seguir aquí, claro, en este interesante encuentro de esta raza que para la AKC puede ser un poco de compañía, de toy, para nosotros y en FCI un poco más de terrier. Y bueno, vamos a ahora sí hablar un poco entre amigos para aclarar algunas dudas que pueden existir sobre la raza y que nos pueden estar haciendo todas aquellas personas que se están conectando en este momento. Ya nos vinimos a otro espacio, ya terminamos de compartir, ya salimos del salón de clases donde tú nos diste esta charla sobre la raza Yorkshire Terrier y ahora vamos a compartir un poco contigo algunas preguntas que pudiéramos ir desarrollando que pudieran ser del interés de la gente. Fíjate, tú hablas al principio de tu charla, hablas de que estos perros originalmente fueron buscados para combatir la infestación por ratas, ¿no? Por roedores. O sea, que de alguna manera sí. Su temperamento no es necesariamente ese perro de compañía faldero, sino que también pueden ser un perro que tiene que tener cierta presencia, tiene que tener cierta actitud de alguna manera demandante para eso, pues tener ese arrojo de perseguir a las ratas. Eso ya indica pues que no es sencillamente un perrito de compañía, ¿no? Sí, tiene que tenerlo y pues específicamente para la FCI lo tiene que tener. Y eso hace un poco particular el cuidado con los yorkies cuando viven en familia, porque muchos de ellos se sienten que son gigantes y no les importa para nada irle a buscar conflicto a un gran danés. Y pues con el latido del gran danés el pobre yorkie se infarta. Entonces hay que tener cuidado con eso porque ellos, sí, ellos son terrier y todos los terrier tienen su temperamento fuerte. Lógicamente, como han tenido gran influencia con el toy, pues no es el peor de los terrier, no es ni parecido a un Welsh Terrier, por ejemplo, que son tan claro. Intensos, o Fox Terrier, que son tan, no son así, pero sí ellos a veces se sienten
muy poderosos y no les da miedo enfrentarse a perros grandes. Sí, nosotros tenemos una experiencia porque estando mi hija muy pequeña que hacía manejo infantil, nosotros teníamos una regulación de que en algún momento el niño manejador tenía que presentar perros que fueran de su propiedad o propiedad de su entorno familiar, pues padre o madre, ¿no? Y nosotros, siendo criadores de boxer, de alguna manera se nos complicaba un poco la situación y una criadora de aquí de Venezuela, Eleonora Galvez, que también cría Yorkies, nos prestó, nos puso en copropiedad uno de sus ejemplares. Y era impresionante porque la perrita hizo empatía total con mi hija y ella dormía a veces o en la cama o dormía en la cabecera de la cama de mi hija. Y cuando uno en la mañana se levantaba a buscar a mi hija para levantarla para el colegio, bueno, era un tema porque la perrita salía a defenderla como si fuera un león, No ¿no? se dejaba acercar, no dejaba que nadie se acercara. No dejaba que nadie se acercara al cuarto, a la cama de la hija de nosotros, porque salía, pero era impresionante la actitud de la perrita, que uno no se imaginaba, pues, que un perrito tan pequeño, tan mimosito como se ven, tuviera esa característica, ¿no? Era el primer Sí. momento, pues, después ya cuando ella entendía cómo era la situación, ya se dejaba, pero al principio era así, pues, o sea, ya salía a defender Pasa. a su jefa, ¿no? Una pregunta, bueno, ya nos comentaste también lo difícil que es el tema de la cría por todas las características que hay que cuidar. Y ahora bien, tú como jueza y y también como criadora, ¿qué nos pudieras decir? ¿Cuáles son las virtudes que tú ves actualmente en los perros que se están presentando en pista, los Yorkies que se están presentando en pista? ¿Cuáles son las virtudes y cuáles cosas no te gustan a tu modo de ver la raza que están pasando mucho en los ruedos de los sitios a donde has tenido que ir a buscar o a competir? Pues mira, en términos generales, yo tendría que decir que pues nunca se me ha ocurrido pesar un Yorkie, pero yo estoy casi segura que la gran mayoría de los Yorkies que están ganando pesan más de 3 kilos, 3.2 kilos dice el estándar de la FCI. No he revisado el de la KC, no sé qué dice la KC, pero la FCI, que pues es lo que nos rige a nosotros los suramericanos, dice que 3.2 kilos. Y en mi modesto pensar, ese sería un punto que se debería revisar, porque es que los perritos que son muy chiquitos, los que tienden a estar sobre esos 3 kilos y por debajo de ellos, son perritos que con gran facilidad presentan varios defectos. La luxación de patela, por ejemplo, no cierre completo de la fontanela. Y en mi gusto particular, yo sí prefiero el perrito de los 3.2 kilos. Y si en mis manos estuviera, yo revisaría el estándar y lo subiría a 4 kilos. Yo pienso que 4 kilos sigue siendo un perrito muy manejable, que es un perrito de un tamaño que se puede llevar en un bolso, que se puede, o sea, que sigue cumpliendo las mismas funciones del de 3.2 kilos, pero adicionalmente es más saludable, es más fuerte. Entonces, y yo he notado en lo que he juzgado que los perros que en realidad ganan no son tan chiquitos. Sí hay unos, pero la gran mayoría no son tan chiquitos. No puedo decir que pesen más de 3 kilos porque nunca los he pesado, nunca se me ha ocurrido y nunca he visto tampoco en ningún juzgamiento que nadie haga eso. Pero yo llegaría a pensar, yo me acuerdo mucho que para una exposición aquí, un CIP, que es la exposición internacional que hacemos aquí en Colombia, hace ya varios años, vino un perro campeón mundial italiano. Ese perro era grandísimo a la vista de todo el mundo. Y pues lo criticaban porque era muy grande y decían, ay, lo tienen flaco para que pueda estar en los 3 kilos, lo tienen flaco, flaco, flaco.
y bueno, era un campeón mundial que tenía muchísimos besting shows en Italia y en Europa. Y en esa época, pues tal vez no tenía, o por lo menos yo no tenía como el concepto tan bien arraigado para poder entender que en realidad, en lo que a mí respecta, sí me parece mejor un perrito que esté, pues como el estándar dice que 3.2, no puedo decir qué más, pero yo pudiera modificar eso, sí lo modificaba a 4 kilos, por las razones que ya te dije. Y de todas formas, pues también se ve más lindo. Una cosita muy chiquita que es casi del tamaño de un chihuahua, pues con ese pelo largo, como que no va, porque es que no vas al caminar, como que se enreda, como que no le da. Ya. Sí, es interesante ese punto de vista, pues, porque evidentemente sí hemos notado, pues, esa tendencia a veces a tener perros un poco más pesados de lo que implica el estándar. Y bueno, evidentemente ya eso entra dentro de lo que pudiera ser el gusto de cada juez y Sí, si bien hay que respetar el estándar como tal, en algunos casos aquellos perros que estén en la frontera de lo que indica el estándar, ya quedará a consideración de cada juez la decisión que vaya a tomar con respecto a la selección en el juzgamiento de la raza, ¿no? sí, es correcto. Así es. Fíjate, con respecto, tú también en ese tema de las exposiciones caninas, con respecto al tema de la presentación de los ejemplares, ¿cómo debería presentarse un Yorkie, aparte de lo que ya hemos hablado, de lo que ya tú has dicho, de todo el tema que tiene que ver con el grooming y todo esto? ¿Qué consideras tú que son los puntos importantes desde el punto de vista de juez, de cómo revisarlo, y el presentador o manejador, cómo presentárselo al juez para que sea bien evaluado por el juez de turno? Pues mira, algo muy importante y es lo mínimo para cualquier raza es que el perro esté entrenado con la trailla y camine con la trailla, que no vaya a estar arrastrado en ningún momento de la pista. Que con los Yorkie pasa mucho por lo que te digo del temperamento. No, hay muchos que son con buen temperamento, fuerte y que son capaces de cazar un ratón, pero hay otros tantos que no, que se asustan, que son, no sé si muy consentidos, muy mimados, y entonces cuando están en un ambiente diferente se asustan mucho y no los han, y he visto muchos, y no les han hecho su correspondiente entrenamiento, y cuando entran a la pista se tiran al piso, y pues para que se muevan casi que imposible. Eso hace que pues el juez no pueda valorar el perro, y pues necesariamente le toca decir que no lo puede juzgar, porque pues un perro que no se mueve, ¿cómo lo evalúas tú? O un perro que se para en la mesa y lo para el manejador y se trata de echar, se trata de sentar, y solamente con la mano del manejador está parado porque lo suelta y ahí mismo queda otra vez o echado o sentado, pues es muy difícil juzgar un ejemplar así. Entonces pues yo lo que hago es que digo que no lo puedo juzgar porque evidentemente no lo puedo juzgar, no puedo ver en realidad cómo está su línea superior, cómo están sus aplomos, cómo es su movimiento. Entonces eso es clave para el Yorkie y para cualquier raza, que tenga un entrenamiento que le permita un movimiento fluido en la pista con su trailla. Y el pelo del Yorkie pues necesariamente tiene que estar por lo menos no reventado, pueda que no tenga todo el largo que uno quisiera. A veces, pues, en los animales jóvenes se entiende perfectamente porque la edad no lo permite, pero en un animal adulto, si el pelo no está en el largo completo al piso, digamos que yo pensaría que si lo tiene sedoso y en condición y liso, no sería tan grave, digamos, ese punto, pero sí que sea sedoso, el tipo de pelo. Hay gran diferencia y se nota bastante entre el algodonoso, que le llamo yo coloquialmente spongy,
y el sedoso liso. Entonces, pues básicamente importantísimo que sea sedoso liso, aunque no tenga el largo que, pues, que ve uno en las fotografías de los grandes ganadores en competencias importantes. Ya. No sé, Nelson, si tienes por allí alguna pregunta que quieras hacerle a nuestra entrevistada del día de hoy. Sí, cómo no, claro. Bueno, Clara, creo que como en todas las razas hay tendencias, hay modas, algunas malas modas. Y bueno, te quería hacer una consulta sobre dos colores que se están viendo de una u otra forma en el Yorkshire, que es la tendencia o la moda del negro sólido en la parte del pelaje donde debería ir el acero, como tú mismo lo dijiste. De hecho, hay mucha tendencia a querer que apliquen, aceptar este color negro. ¿Y qué opinas tú sobre esto? Pues Y mira, por otro lado, como criadora, conocedora de la raza y con tu experiencia en la cría y los contactos que tienes dentro de ella, ¿qué me pudieras hablar del gen del pelo blanco? Sabemos que por ahí comparten ancestros o vienen de la misma raza. El famoso Beware Terrier, que lo acaba de aceptar la AKC como raza oficial, y posiblemente venga algo con esa relación que tú nos comentaste al comienzo, de que posiblemente en los inicios de esta raza estuvo vinculado también el maltés. bueno, retomamos la pregunta del color negro inicialmente. Pues mira, en lo que a mí respecta, en mi modesta opinión, es que el negro sí es un color que se debe evitar por dos razones. Una, porque los perros que son totalmente negro y fuego, pues entonces serían totalmente el origen del terrier negro y fuego que tiene el Yorkie. Y pienso que los criadores de la raza, algo que para ellos es importante es ese negro azul acero. Adicionalmente, en mi experiencia, ese negro está muy ligado con el pelo algodonoso. Generalmente los que son negros tienen el pelo algodonoso. Entonces no solamente se pierde el color, sino que también se pierde la textura. Entonces pienso que ese negro sí no es adecuado dentro de la raza. Y el blanco que tú me dices que lleva a los Beaver y que viene definitivamente del maltés, pues, a ver, ¿qué te digo yo? Hay muchos Yorkies que nacen con manchitas blancas en el pecho y en las paticas, que luego el pelo largo va creciendo y lo va tapando. Llegó la gata otra vez. Y ahí Isma, no sea, no, córrase ya un ratico, eso, ahí, hágase. Entonces, ya se subió atrás. Entonces, pues yo nunca he tenido ¿cómo se dirá? Una sorpresa con un perro tipo Beaver, por ejemplo. Algunos criadores que conozco sí la han tenido. Tienen el Yorkie normal en papá y mamá y dentro de la camada sale un Beaver. Entonces, no sé exactamente, yo no he hecho pues un estudio genético retrospectivo en esas crías para poder determinar exactamente como por qué esos perros sí lo han tenido. No sé si es que de golpe tienen algún cruce adicional, no sé, o un inbreeding o algo que lleve más fácilmente a ese punto. Pero pues en realidad es como apartar y ya que se está creando, igual en la FCI también tenemos en el grupo 11 misceláneo la formación de esa raza, entonces pues es como apartar esos perros y enviarlos, digamos, a esa selección del Beaver. Me parece que es más fácil erradicar dentro de la raza Yorkshire Terrier ese punto y aprovecharlo con otra raza que decir que es bueno permitir el negro, porque el negro, adicionalmente de que no es el color, tampoco va a dar la textura. Ok. Ok, bien interesante, Clara, y sobre todo para todos aquellos que están viendo el programa y están interesados en estos dos temas que son muy actuales porque están muy de tendencia, tanto el color negro como el blanco dentro de la raza.
Clara, hablando de textura y colores precisamente, quería hacerte una pregunta para englobar la parte del juzgamiento que te comentó Carlos. Vemos muchos jueces especialistas, sobre todo AKC, a lo mejor, que piden el cepillo para revisar el pelo dentro del Yorkshire Terrier, para revisarle la textura y a lo mejor en la raíz, el color. ¿Eres normalmente de las que pides el peine al manejador para revisarlo y para qué función como tal lo hace? El peine se pide para poder determinar tres cosas básicamente. Una, lo sedoso del pelo, o sea, que el pelo, que cuando tú pasas el peine, si el pelo es realmente sedoso, el peine pasa fácil, pasa fluido. Si el perro empieza a tener algo de algodonoso en su textura, el peine se empieza a trancar un poco. Uno. Dos, pues con el peine elegantemente tú pones el pelo sobre la mano y sientes si es frío o no, lo que te confirma si es sedoso o no. Y digamos que es como algo como glamuroso tal vez. Y la otra parte importante del peine es que dice el estándar que el fuego tiene que estar bien delimitado en lo que es la cara, no debe pasar de atrás de las orejas, y debe estar bien delimitado, digamos, como comparativamente como las manchas del Doberman, en ese punto el rojo también. Y como el pelo es largo y se mezcla con el gris, pues se utiliza el cepillo para poder abrir y poder ver que ese amarillo o ese rojo no se extienda más de lo que debe en el perro. Entonces, sí es importante el cepillo para poder determinar. Si tú no abres con el cepillo, pues no vas a poder ver si está delimitado o no en la parte que toca el rojo del gris. Y tampoco, pues sí, eso sí lo puedes sentir, pero digamos que es como elegante, como glamuroso, coger el cepillo y con el mismo cepillo levantar el pelo y pasarlo sobre la mano. Okay. Ok, excelente. Fíjate, Claro, Nelson, un cuéntame, Carlos. momento que mientras estábamos conversando y aprovechando que Clara cuando estaba hablando del tema del peso del Yorkie, hablaba de que, bueno, que en FCI son los 3.2 kilos. En AKC, aquí tengo el estándar del AKC y me dice que el peso no debe exceder las 7 libras. 7 libras son 3.2 kilos aproximadamente igual. Son 3.17, 3.18 kilos, que es el 3.2 igual, ¿no? Entonces, en ambos estándares están en el mismo peso. O sea que esa característica, ambos estándares la consideran importante y la fijan en el mismo valor, pues. Un poco también en la función esta que tenemos con estos programas de llevar información a todos los que nos están viendo, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Clara, por cierto, nos comentaste un poco sobre el arreglo del Yorkshire Terrier a la hora de exposiciones y de cómo cuidar un poco este pelo a la hora de tener un perro en campaña. Pero ¿cómo es el mantenimiento de un Yorkshire Terrier del criadero de Clarinés Pulido? ¿Qué cuidado le das a diario? ¿Cómo lo llevas el que esté en exposición y el que no esté en exposición para mantenerle ese pelo? Pues mira, el que está en exposición, necesariamente desde que tienen unos 4 o 5 meses se les comienza a hacer los rollitos y se le comienza el tratamiento, o sea, esos rollitos se baña el perro, se seca, se aceita y se arman los rollitos. Duran 2 días y luego hay que volver a soltar, bañar, volver a aceitar y volver a armar rollitos. Eso, desde que tienen 4 meses se empieza el proceso con un rollito a nivel de la cola y un rollito en el lomo para que se vayan acostumbrando, porque claro, como quedan pues se me fue la palabra ahora, lo que se ponían antes las mujeres en el pelo, rulos, como quedan como rulitos ahí y se mueve y golpean, eso les incomoda. Y como ellos tienen su temperamento un poco intenso, los que son muy intensos se los arrancan, se voltean, se muerden
y se arrancan el paquete completo. Entonces hay que irlos acostumbrando desde chiquitos a que vayan sintiendo pues ese golpecito y a que vayan sintiendo para que ya cuando están totalmente empaquetados o con sus rollitos, pues no llegue un día con ganas de morder más de lo que toca y se arranquen todos los rollitos, porque pues imagínate, para lograr tener el pelo del Yorkie al piso es por lo menos año y medio. Un perro joven todavía no lo tiene. Un perro terminando joven, mejor dicho, un perro de 18 meses todavía no lo tiene al piso al 100%. Entonces, pues eso es un largo trabajo, todas las semanas, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, suelte rollitos, bañe perro, seque perro, aceite perro y vuelva y haga rollitos, para que en un momento determinado tenga un momento de estrés y se muerda los rollitos, y como los rollitos van a nivel del lomo, pues es todo el pelo el que se va. Entonces, el hueco del pelo queda desde la mitad de la espalda. Entonces, pues se debe tratar de acostumbrar desde muy chiquitos a eso. Mientras estén en pista, tiene que ser así. Si lo suelta uno y los deja sin rollitos, el pelo se quiebra y se nota. Ahí están las diferencias cuando uno está juzgando. Si uno encuentra dos perros de excelente calidad, uno con un muy buen grooming y uno con un grooming regular, ¿a quién le da? Al del grooming bueno. Si encuentra uno con un grooming muy bueno y no buena calidad, y uno de muy buena calidad con un grooming malo, en mi caso personal pues le doy, porque el grooming se hace, el grooming no se nace, el grooming se hace. Le doy al que tiene el grooming malo si es de excelente calidad en estructura y cumple con su requisito de tipo de pelo y todo. Pero en realidad, si uno quiere llegar a ir avanzando dentro de la raza, ir avanzando dentro del grupo e ir avanzando dentro del Best in Show, tiene que tener una excelente condición en el pelo y la tiene que preparar, y no es de un día para otro. En mi caso particular, mientras están en pista, están con todos sus rollitos y con todo su trabajo. Y apenas terminan la pista, nunca hago campañas muy largas con los Yorkies, por eso precisamente, porque es bien esclavizante. Entonces ya el que logró su campeonato o que logró lo que estábamos buscando, ya lo logra y ya llega y se corta el pelo, se peluquean y ya quedan rapados. Y ya empiezan a su vida, a ser felices nuevamente en su vida de casa. En vida normal y a su vida reproductiva, además. Y a su vida reproductiva. Si es una hembra y se va a cruzar en el periodo de lactancia, va a perder todo el pelo, y o no todo, pero gran parte del pelo, claro. Sí, y entonces pues también hasta ahí llega. Igual, normalmente con mis hembras yo crío siempre con hembras de más de 4 años, porque cuando están en campaña no se preñan, porque pues totalmente inconveniente con la campaña. ¿Y hasta qué edad aproximadamente, por lo menos en una buena reproductora, cuántas veces normalmente la usas en su vida para la reproducción, empezando a los 4 años? ¿Cuántas gestaciones? Pues mira, nosotros acá en Colombia tenemos unas normas de crianza bien exigentes, ¿no? Entonces la Asociación Club Canino Colombiano dice que las hembras no se deben reproducir sino hasta los 8 años, y creo que no más de 6 veces. Eso no estoy bien segura. Pero en lo que a mí concierne, como yo siempre comienzo más bien tarde, más bien sobre los 4 años, entonces nunca una hembra mía alcanza a tener 6 partos, pero pienso que naturalmente, igual más de 8 años, una hembra, si no, es muy raro que logre ser fértil, y si es fértil, que tenga una buena camada, pueda que tenga 1 o 2 cachorros, pero no un número importante para su raza y para, y para el parto. Ok, claro, aquí siguiendo un poco con los temas de la crianza, tengo la posibilidad también de conocer un poco lo que es la crianza de perros chiquitos, ya que soy criador de chihuahueños. Y bueno, suele pasar en estas razas donde el estándar nos habla de peso, que normalmente llegamos a ver diferentes tamaños dentro de este parámetro de peso.
Y eso dificulta muchas veces la crianza, sobre todo el parto natural de las perras. En el chihuahueño, además, por la forma de la cabeza y todo, cuando son perras muy chiquitas, es muy difícil que paren naturalmente y casi siempre son cesáreas. En el Yorkshire Terrier, un perro de 3,2 kilos, bajo tu experiencia, ¿sí pare normalmente o también te has conseguido muchas posibilidades de cesárea? No, en mi experiencia no es muy rara la cesárea en un Yorkie. Creo que me ha tocado hacer apenas una o dos en como 16 años que llevo ya con la raza Yorkie. Normalmente las perritas paren normal. Bueno, las cabezas de los Yorkies no son la del chihuahueño, ¿no? Esa es una Claro, gran, no, también ayuda. eso También ayuda ayuda. bastante, sí. Sí. Bueno, Clara, como dijo Carlos, nuestra visión y misión dentro de estos seminarios es un poco orientar y llevar información a todos aquellos que están dentro de este mundo de la canofilia y todos aquellos que se quieren involucrar en ella y todos aquellos que quieren ingresar al mundo del Yorkshire Terrier se pueden conseguir con muchos dilemas de marketing, de mercadeo en este mundo de la venta de perros donde el Yorkshire Terrier es una raza muy popular. Y para eso, en el mundo de la mascota, vemos muchos perros utilizados que son muy grandes, sobre todo las hembras, para la crianza. Y normalmente esos criadores que son más fábrica de perros o vendeperros, como lo decimos aquí en Venezuela, utilizan perritos muy chiquitos para cruzar esas hembras y poder obtener perros más pequeños. Sabemos que a la hora de la evolución, esa crianza va a producir perros pequeños, medianos y grandes. Pero, ¿qué puedes decirnos tú de toda esta onda de mercadeo de la raza Yorkshire Terrier, donde se salen aquellos nombres que están fuera del estándar, como el tacita de Ted, que es muy común también en esta raza nombrarlas en publicidades? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo puedes orientar a aquella persona que quiere entrar en esta raza y qué debe hacer para no caer en estos engaños? Pues mira, las personas que tengan desconocimiento de la raza Yorkshire Terrier y quieran comprar un perrito, deben saber que el Yorkshire Terrier solamente tiene un tamaño, porque son las personas que están más cerca al engaño, porque la gente utiliza el cuento de toy, tacita de té, mini toy, mini, medium, para vender de una manera totalmente absurda. Porque que tú te encuentres que estés buscando un poodle y te hablen de mini, de toy, de medium, pues tiene algo de lógica. Pero en el Yorkshire Terrier no tiene la más mínima lógica. Y la gente utiliza mucho eso para engañar a las personas que no tienen ni idea y entonces les dicen, sí, sí, nosotros tenemos el mini, el mini, el mini, el mini, el mini, ese es el... No, es que esos otros son, y son mucho más caros porque es que de verdad son mini. No, esos otros son, no, esos son grandes, toy, medium, no, esos son los baratos. Pero el mini, el mini, el mini, ese es el que es original de verdad, de verdad, de verdad, y ese es carísimo. Entonces, el que está diciendo eso que acabo yo de decir, el mini, mini, original de verdad, y eso, por eso es que es más caro, está de sol a sol diciendo la mentira, porque ni es el original, porque el mini, 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 mini es descalificable y por eso no tiene por qué ser más caro, porque es que no hay mini, medium, maxim, no, hay solamente un estándar y ahorita ustedes lo acaban de comprobar que ante la AKC también es exactamente igual, hasta 2 kilogramos, entonces no hay como el Pomerania, como el Poodle, como el Schnauzer, que hay varias variedades, no, solamente hay un estándar y el estándar dice que va hasta 3,2 kilos y punto. Entonces no se tienen que dejar creer que porque es el mini, mini, mini es el más caro y entonces yo como lo quiero mini pago más porque seguro que además ese mini le sale maxi. Eso ya cuando empiezan a no decir las cosas claras como son, entonces el mini, mini termina maxi y salió costosísimo. Y la otra cosa importante que tiene que tener la gente es que el que en realidad quiere el mini mini, porque sí hay muchas personas que es que yo quiero el tacita, porque sí existen los denominados, entre comillas, tacita de té. ¿Y quiénes son? Los sutes de una camada, los chiquitos, los que fueron un dificilísimo criar, los que hubo que hacer milagros para que el animalito, porque no quería comer, porque no, y entonces lógico, se quedan pequeñitos y son súper chiquitos. Y el que definitivamente lo quiera así, que sea chiquitico, chiquitico, chiquitico,
Pues debe saber que es un perrito que probablemente va a presentar muchos problemas de salud a lo largo de su vida y que no va a tener una larga vida. Pero pues gustos hay para todo y hay gente que definitivamente quiere, no, ese chiquitico que pese menos de 1 kilo, ojalá. Yo me quedo callada cuando me dicen eso y yo pienso, ¿por qué no se comprará un peluche? No es fácil. Sí, Chiquito de menos de 1 kilo, no hace popó, no chilla, no nada, y lo carga entre la cartera. Tal y cual, ya. tal cual. Pero, Así es. pero No, buenísimo. básicamente es eso, o sea, el Yorkie tiene solamente un estándar y el estándar dice que va hasta las 3,2 kilos. Esos mini que sí pueden llegar a existir son perritos que probablemente no van a tener un desempeño en salud como uno quisiera, porque o fueron criados con dificultad y ya eso hace que no sea un perro con buena inmunidad y resistente, o, o tienen algún, ellos generalmente son los que tienen displasia de rótula, pues patela, luxación de patela, a veces tienen también problemas de retina, justamente esos chiquitos, fallas en el corazón. Entonces, pues pueden ser chiquitos y no durar mucho tiempo porque son problemas en el tracto respiratorio alto y son perritos que mantienen como si tuvieran kennel cough todo el tiempo. Mantienen una dificultad respiratoria y mantienen una tos y una tos porque tienen problemas. Claro, ese diagnóstico exacto médico no es tan fácil de hacer, porque como son tan pequeños, la única forma sería pues con un endoscopio y observando, pero el mismo tamaño del perrito no permite que, y también un poco pues la falta en profundizar en los diagnósticos que nos pueda llevar a decir exactamente si es que tiene el paladar blando muy largo o alguna malformación en la faringe, en la laringe. Pero he observado que esos perritos muy chiquitos generalmente tienen luxación de rótula o patela y problemas en la respiración, son como roncadores, como, y mantienen ahí como una dificultad, no precisamente el reflejo de oxígeno positivo, pero sí como una dificultad de respirar, como que se ahogan, como que de vez en cuando tosen. Entonces, y fallas cardíacas sí también he notado bastante. Okay. Una pregunta clara, ya desde tu punto de vista como juez, a la hora de revisar en la mesa a los Yorkies, ¿qué tan exigente eres con la revisión de la boca? ¿Y cómo debe hacerse una correcta revisión de boca en el caso de los Yorkies? Mira, cuando nosotros estuvimos haciendo el curso para juez, nuestra profesora de la gran mayoría de razas, Frances Smith, nos decía que todos los perros toy y de raza muy pequeña, uno debería solamente meter el dedo y tocar, o sea, no abrir y empezar, porque eso primero estresa al perrito, son muy chiquitos, se pueden echar para atrás, puede haber un accidente porque en realidad son animales frágiles. O sea, un Yorkie tú lo vas entrenando y le das un traillazo fuerte a un cachorro y lo puedes desnucar. Por eso las traillas de los Yorkies tienen aquí abajo una banda ancha, no es simplemente el cordón o la cadena, sino tienen una banda ancha aquí en toda esta parte y luego si viene el cordón muy ligero para protegerles porque ellos son delicados. O sea, un Yorkie se cae de una silla, o sea, brinca de la cama al piso y se parte los dedos de las manos y hasta una manito se puede partir, cachorro o adulto, ambos. Ellos son frágiles porque son pues muy pequeños y son de huesito muy, entonces pues un golpe puede ser mortal para un perrito de estos. Entonces, igualmente, una revisión fuerte, si el perrito se asusta, se echa para atrás, el handler está un poco descuidado o algo, puede ocasionar una calamidad ahí. Entonces ella nos decía, y yo lo he hecho siempre que he juzgado y me parece, o sea, se da uno perfecta cuenta de cómo la mordida y para ese tipo de perritos uno no necesita, los estándares no son exigentes exactamente en el número de dientes, sino simplemente dicen que cómo debe ser la mordida. Entonces para el caso del Yorkie pues en pinza, para un bulldog francés
pues debe ser prognático, un lapsazo en pinza de tijera invertida, eso uno lo siente cuando pasa así el dedo por dentro de la boca sin necesidad de abrir, y simplemente así uno siente como va la mordida y es suficiente para mí. No, perfecto. Y eso es justamente parte de la idea de estos conversatorios y de estos seminarios, que justamente divulgar pues este tipo de informaciones, sobre todo para la gente que está comenzando tanto en el tema de los juzgamientos, sobre todo los Olbrit que están comenzando en el tema de los juzgamientos, como para el conocimiento del público en general, pues que la gente entienda que cada raza tiene una particularidad y cada raza tiene una forma de ser abordada, inclusive dentro del mismo grupo de manera distinta, y que deben seguirse justamente en base a la experiencia que se tiene, cuál es la mejor metodología a aplicar en cada caso, ¿no? Sí, es bien importante. Es bien importante, o sea, vuelvo y me remito a nuestra profesora de la gran mayoría de razas, Frances Smith. Ella hablaba mucho de los CUR, que son las características únicas de cada raza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, porque da claves dentro del juzgamiento y da claves dentro de la crianza. Y, y es muy difícil, son más de 300 razas las que hay. Es muy difícil saberse uno al dedillo totalmente cada uno de los estándares, pero yo pienso que sí es importante tratar de buscar y sí tratar de saberse siempre, por lo menos los cursos de cada uno de los estándares, porque es lo que hace la diferencia, es lo que hace la diferencia entre, entre una raza y otra, entre cómo abordar cada raza, mejor dicho. Y adicionalmente, pues quien lleva la raza, uno supone que o es un criador o es un manejador que sabe de la raza. Entonces, pues qué pena que el manejador se dé cuenta que uno está muy lejos de saber de esa raza, pues por las de golpe imprudencias que pueda llegar a cometer en el juzgamiento. Yo pienso que si uno se sabe esos CUR, pues está un poco más seguro de que va como en un buen camino del juzgamiento de la raza. Excelente, excelente. Excelente, en verdad que sí, muy, muy adecuado. Clarinés, por cierto, ya para ir cerrando un poco esta sección de preguntas, hablando un poco sobre la adquisición de estos ejemplares Yorkshire Terrier, Clarinés Pulido, el criadero tuyo, basado en tu experiencia, en tu estudio, ¿dónde ves que se está haciendo bien las cosas en esta raza? Si tú tuvieras que hoy día, tuvieras todas las posibilidades para comprar un ejemplar para apoyar tu cría, ¿hacia dónde te diriges? No me digas líneas, no me digas a lo mejor criadero, pero dime un país, ¿dónde crees que se estén haciendo bien las cosas? Que aquella persona que está criando la raza pudiera orientarse y ver hacia allá. Una pregunta difícil. Una pregunta difícil porque yo creo que yo no podría pensar en no, necesariamente tendría que ir a buscar al creador, porque yo creo que en todos los países puede llegar a haber alguien que esté haciendo un buen trabajo y en todos los países puede llegar a haber alguien que no esté haciendo un buen trabajo o que ya esté, digamos, en su parte de retiro y tenga un poco olvidada la crianza o no, ahí sí, para cualquier raza sí necesariamente. Mira que estoy, en estos días he estado haciendo una investigación porque necesito abrir mi línea con los Beagle y yo no me puedo remitir a un país, me tengo que remitir a qué personas veo que hoy por hoy están haciendo un mejor trabajo en la raza. Y yo creo que en este instante no tengo necesidad de abrir la línea de los Yorkie porque como empecé después, entonces todavía tengo como hacer cruces dentro de lo que tengo. Pero si lo tuviera que hacer también tendría que buscar eh, pues ahí primero el tipo, porque es que eso sí es muy diferente el tipo europeo al tipo americano. Entonces tendría yo que analizar para mi
cría, ¿qué me conviene más? Sí, y te tendría que decir, o sea, me pusiste a pensar y te puedo ir contestando según lo que voy pensando. En este momento a mí me te convendría más un poco el tipo americano y te voy a decir por qué. Porque yo he tenido bastantes cruces con líneas europeas, lo que hace que mis perros sean de golpe un poco grandes y de golpe necesariamente tengo que reducirlos un poco de tamaño porque me puedo estar saliendo del estándar con facilidad, entonces necesito irme un poco al tipo americano para que tenga un poco perros más pequeños. Te podría así contestar inicialmente. Aunque a mí no es precisamente lo que me gusta, pero como el estándar me marca, entonces, pues, si tuviera perros muy pequeñños, como tengo un gran amigo que tiene perros muy pequeños, yo todos los días le digo, no, que no cruza con uno de mis perros, deje cruzar con unos perros, usted va a terminar sacando goteras. Y pues, mi recomendación para él es exactamente lo contrario, buscar unos perros un poquito más grandes para que no se le achiquen tanto, 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 porque pues se van achicando y van empezando a producirse problemas. De los problemas que nos has hablado justamente a Sí, lo largo de la charla del día de hoy, ¿no? exactamente. Sí, bueno, Nelson, no Exacto. sé qué otra cosa tenemos por allí, ya que estamos Mira, creo que ya cerrados. para cerrar, solo me haría falta hacerte una sola pregunta, Clara, que terminaría de ayudar la parte de crianza y también de juzgamiento, porque aplicaría ambas cosas. Y una es la parte de las orejas. Normalmente bajo tu crianza, el parado de las orejas, ¿lo has visto natural? ¿O si consideras que debe apoyarse en la ayuda para llegar a parar esa oreja, sobre todo en cachorritos, cuando están en ese proceso de levante de orejas? En este mismo sentido, a nivel de juzgamiento, ¿qué tan estricta y observadora eres en la inserción y la colocación de las orejas? Sabemos que muchos groomers con mucha inteligencia suelen hacer truquillos para acomodar esas posiciones, y eres de las que eres rigurosa, chequeas bien esa parte, cómo lo haces. Igualmente con el moño, conocemos jueces que cuando tienen duda hasta desarman los moños, es muy visto hasta en la casa también. ¿Eres de las que, si te crea mucha duda, eres posiblemente de esas que puedes desatar un nudo, o tienes otras tácticas para poder comprobar esos truquillos que te pueden hacer un groomer profesional? Mira, yo te voy a contestar muy fácilmente. Yo crío varias razas y yo sé realmente lo que es criar. Y me parece que hay unos puntos muy importantes que uno no debe pasar y otros que no son importantes y podría, en mi modesto pensar, llegar es a lo ridículo si uno se pone con esas exigencias. Si yo veo una cabeza de cualquier raza que tenga peinado, eh, dígase Yorkie, Shih Tzu, eh, Poodle, y se vea linda, si tiene un defecto, el defecto es mínimo para que se corrija con grooming. No puede tener unas orejas excesivamente grandes para que lo corrija el experto groomer, amarrando aquí un poco la oreja o poniendo un moño si es poodle o bueno, haciendo los trucos que ellos hacen. Si el defecto es realmente importante, no lo logra hacer un groomer, por bueno que sea, no lo hace. Si el defecto es mínimo, el groomer lo logra hacer, pero el defecto es mínimo. Si el perro tiene una linda línea superior, unas lindas angulaciones, una calidad de pelo como toca, una boca como toca para su raza, un movimiento fluido, jamás se me ocurriría desbaratarle el moño a ver si la oreja es un poco más ancha, más larga, la inserción está alta o baja. No, nunca. Sí, sí, te lo pregunto porque hay exageraciones que se han visto dentro de una pista. Por eso te lo pregunto, Sí, porque es bueno escuchar esto desde un punto de vista de criadora y juez de la raza también. sí, uno ve tantas exageraciones y tantas cosas a veces, y a veces tantas fallas en lo contrario a la exageración, que dice uno, pero como bueno, en esto estamos y siempre pasa. A mí me tocó ver una vez un juzgamiento de la raza Yorkshire Terrier, no te voy a decir ni dónde, ni con quién, ni nada, pero te voy a contar el hecho.
habían perros campeones de excelente calidad, habían perros traídos del continente europeo y habían perros traídos de diferentes sitios de Latinoamérica. Habían varios perros en competencia, campeones, como te digo, o sea, campeones además que merecen ser campeones, ¿no? Porque también hay a veces campeones que no merecen ser campeones, pero no, estos merecían ser campeones. Habían campeones que merecían ser campeones, y habían perros en todas las categorías, joven, en todas las categorías de adulto. Era una raza que en ese momento estaba con un número elevado de participantes y los participantes eran en su gran mayoría de alta calidad. Y había un perrito que lo voy a describir. El perro era negro fuego, con el pelo totalmente algodonoso, spongy, así, parecía un cotón de tulear negro. La línea superior era muy similar a la línea superior de un bulldog francés y además antiguo, ¿no? Hoy dicen que la línea superior del bulldog francés debe ser ligeramente ondulada. Antes era más marcado ese ondulamiento, ¿no? Era de los A nivel bulldog de la franceses. grupa. Sí, el de la grupa era como un bulldog francés de los antiguos con una grupa totalmente abombada, digamos. Y bueno, sin moverse, sí se movía relativamente bien. Ese ganó la raza. Todos, como Condorito, hicimos plop cuando vimos que ese perrito ganó la raza. ¿Cómo le gana al campeón? ¿Cómo le gana al joven que estaba ahí? ¿Cómo le gana a la joven? ¿Cómo le gana al que trajeron de tal sitio y al que trajeron? Ganó la raza. Y fuera de todo, quedó como aquí en Colombia, eso fue aquí en Colombia, y fuera de todo, y tú sabes que aquí el grupo Terrier en Colombia no es un poco fuerte, no es, y fuera de todo quedó como segundo de grupo. Adicionalmente, quedó como segundo de grupo. Además, quedó como segundo de grupo. Entonces todo el mundo dice recontra que te plop. Sí, bueno, pasan esas cosas a veces que uno no se explica, ¿no? Pero sí, bueno. no se explican. Y también ve uno a veces por allá un chihuahuita chiquitico y el juez allá contándole la última molar. Es correcto. Sí. Suele pasar. Sí, pasa. Yo en ese aspecto, yo diría, yo soy criadora y me parece que, o sea, me moriría de la furia si veo que a un Yorkie le están abriendo la jeta pues allá hasta para contarle si tiene o no tiene las muelas carniceras, me moriría. Entonces eso no me parece que uno... Y Claro. adicionalmente lo que dije, nuestra profesora siempre nos dijo que eso, y me parece muy acertado ese consejo, bueno, ella también cría Yorkies, que eso no se debe hacer. Y... Correcto. Clara, por cierto, ya para cerrar, ahora sí, porque no te queremos quitar más tiempo, ha sido bastante amplio este seminario y sobre todo esta mesa redonda donde hemos aclarado muchísimas dudas contigo. Quisiéramos aprovechar que te tenemos a ti, que crías dos razas que tienen alguna similitud, pequeña o mucha, pero queremos que nos digas tú, que es el Australian Terrier y el Yorkshire Terrier. Cuéntanos, además de la parte física, que conocemos la parte del pelaje y algunos otros detalles, pero cuéntanos tú como criadora, ¿qué diferencia tienen estas dos razas que también tienen mucha similitud? Claro, porque el Australian Terrier está formado con base en Yorkies, Cane Terrier y un perro australiano del común en Australia. Entonces, cuando llegaron los ingleses allá con sus Cane Terrier y con sus Yorkies, se empezaron a mezclar con estos perros típicos australianos y se formó ya, los empezaban a seleccionar y se formó la raza. Es una raza joven dentro de todo, o sea, las razas Terrier inglesas son las razas de las más antiguas que existen como raza. Y la raza Australian Terrier es de las más jóvenes que existen también como raza. Diferencias claves, el tamaño y la textura del pelo. El Australian Terrier es muchísimo más grande que 4 veces, porque un Yorkie 3 kilos y un Australian 9, 10, 12 kilos puede llegar a tener. Y el pelo es el pelo del Australian Terrier es pelo de alambre y el pelo del Yorkie es sedoso, el pelo del Australian Terrier es máximo 2 pulgadas y el del Yorkie tiene que ser largo hasta el suelo. Las diferencias claves. Son En notables. temperamentos son Terrier, ambos tienen su temperamento fuertecito, ellos son territoriales,
les gusta conflicto con otros perros, pero dentro de los terrier son los que tienen temperamento más suave también, hay que decirlo. Bueno, Nelson, Mucho. Bien chévere, sobre todo Carlos, porque muchos conocen el Yorkshire Terrier, pero no todos conocen el Australian. Entonces, bueno, para que vayan diferenciando a la hora que les llegue un Australian Terrier por ahí, ¿cómo diferenciarlo de un Yorkshire grande? no, Por decirlo de alguna y forma. es importante que hablemos, que de repente más adelante, Clara, o sea, seguimos avanzando en estos seminarios que estamos realizando y de repente más adelante nos ponemos en contacto y nos ponemos de acuerdo y armamos algo con respecto a la Australian Terrier. Pues. Sí, Este, es Claro que una sí. raza muy desconocida. Casi nadie la conoce, casi nadie sabe de ella. Y es una raza muy interesante, muy interesante. Son perros súper fáciles de educar. Aprenden rapidísimo, no son tercos, son juguetones, son alegres. Tienen el temperamento, es de los temperamentos más suaves dentro de los terrier. Eso hace que son perros pues fácilmente manejables, que no son tan conflictivos. Pues de hecho, William tenía ya en Venezuela a un Australian mío y a un Beagle, y todavía viven juntos y no pelean. Pues el Beagle nunca va a pelear con nadie, pero el Australian no le forma conflicto al Beagle y no, no, tienen un temperamento muy chévere los Australian Terriers. Pero la diferencia básica para contestarte tu pregunta, para saber si llegase a ser un Yorkie o un Australian Terrier o tener algo con Australian Terrier, la textura del pelo, lo que te dije, o sea, el Yorkie puede tener el pelo algodonoso o sedoso o rizado o mezclas entre eso, spongy, pero nunca tienen el pelo alambre. Los Australian Terrier tienen el pelo alambre. Entonces, si hay un cruce con Australian Terrier, el Yorkie necesariamente va a tener ahí algo metido de alambre en su textura de pelo. Buenísimo, buenísimo buenísimo. en verdad ese dato que nos acabas de dar y a todos los que están viendo el seminario. Bueno, listo, Clara, en verdad súper agradecidos contigo, con tu tiempo, tu paciencia. Hemos tenido hoy muchos problemas de conexión, pero llevamos a cabo este especial del Yorkshire Terrier para todos aquellos seguidores que tenían tiempo pidiéndonoslo, porque es muy popular en nuestro país y en muchos de los países latinoamericanos. Entonces, bueno, agradecidos contigo, con toda tu paciencia, definitivamente no me canso de decirlo. Y bueno, como es costumbre y tradición en este programa, dejamos las últimas palabras en manos del ponente. Así que dejamos en ti esas últimas palabras para que te despidas de todo ese público que estuvo viendo el día de hoy este seminario y que lo seguirán viendo dentro de nuestro canal de YouTube y nuestro grupo de Facebook. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Pues muy rico haber compartido con ustedes y pues contar algo de mi experiencia va muy desde mi corazón y desde mi pensamiento. Yo a veces soy un poco díscola y también a veces soy un poco terca, entonces pues no sé, de golpe alguien que escuche eso dirá cómo estará diciendo Clara Inés esas cosas, pero pues es mi experiencia, es lo que he visto en estos años de crianza y en estos años de juzgamiento y pues si de alguna manera les puede servir a quien quiera comprar un Yorkie o quien tenga un criadero de Yorkies o a alguien que esté interesado en la raza, pues con mucho cariño. Oh, excelente, buenísimo, de verdad. Agradecido contigo. Muy, muy, muy agradecidos, de verdad. Justamente nosotros a través de estos programas estamos empeñados en divulgar información sobre la canofilia y es eso, pues, o sea, de esto se trata. No en todas las exposiciones ganan los mismos ejemplares, cada quien tiene una percepción y una interpretación del estándar y de cada raza y justamente es esto, pues tú tienes a través de tu experiencia una formación y una idea creada de cómo debe ser la raza y cómo tú la observas y a través de esa observación y esa percepción que tienes, la información que transmites, ¿no? Y eso es lo importante de esto, pues llevar información a la gente y que la gente tome de aquí lo que le interesa, lo que considera importante. Siempre lo repetimos cada vez que hacemos estos seminarios. No se puede en una hora, hora y media hablar todos los puntos que pudieran contener una raza. Sin embargo, tratamos de abarcar la mayor cantidad de información
para que estas personas que se muestren interesadas por la raza, luego continúen su formación, continúen averiguando. Hay muchas publicaciones, hay mucha información. Nosotros hacemos nuestro aporte y esperamos que ustedes lo perciban así y lo reciban en sus casas de esa manera. Por mi parte, queda que mi partner se despida de ustedes. Así es, muchísimas gracias nuevamente, Clara. Recuerden todos aquí abajo en la sección de comentarios, si tienen alguna duda, si les quedó algún punto pendiente, pueden hacerlo llegar por ahí, que seguramente la amiga Clara Inés Pulido se los contestará detalladamente a cada uno de ustedes. Y recuerden, si les gustó este contenido, no olviden darle like y comentarlo para saber sus opiniones y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y no olviden darle a la campanita, la famosa campanita, para que sean notificados cada vez que montemos un nuevo encuentro. Asimismo, en nuestro canal o en nuestro grupo de Facebook podrán disfrutar de este y todos los contenidos que hemos hecho en este casi un año. Por cierto, Carlos, con este es el programa número 20 que hacemos desde la experiencia de Chéveres Dogs entre seminarios online y Chéveres Dog Podcast. Así que el número 20 se lo dedicamos a la raza Yorkshire Terrier. Así que desde ya los invitamos para la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, para otro episodio de Chéveres Dog Podcast o seminarios online. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao.